Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, traemos muchos temas, traemos temas de política, temas de economía, temas de cultura y temas como en este caso con el doctor Pilar Guzmán Taboada, dirigente de las universidades privadas. Pilar, bienvenido a Brechando. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a las personas que nos están acompañando ahorita en línea. Brechando por Antonio Quevedo Susunaga. Brecha y brechando. Ya tiene buen tiempo con este programa, Antonio. Sí. Prácticamente pues con la pandemia. Ya tiene muchos años. Ya tengo años. Sí. Fíjate. En la radio. Fíjate que desde que salí del periódico Noroeste, en esa empresa en la que trabajé 40 años, 41 años efectivos, ¿no? Reconocidos 40, pero 41 efectivos. Y sí. Siempre dije, tuvimos algún desencuentro legal, pues me reincorporaron y en esa reincorporación dije, voy a crear una página, voy a crear mis áreas de trabajo para que cuando yo vuelva a salir de esta empresa, nomás me traslade de esta oficina a la otra. Y así lo hice. Aquí tenemos las instalaciones físicas, las oficinas de Brecha y Brechando. Aquí está el equipo que dirige mi hijo Eduardo Quevedo González. Y aquí estuvieron también con sus empresas mis hijos en estas mismas instalaciones. Y bueno, esa preparación la hice no solamente mental, sino física, real. Físicamente, sí. Sí, entonces cuando salí del periódico ese mismo día, dije que me iba a ir de aquí a la oficina que tengo. Y me pregunta un amigo, pues, compañero, ¿y a dónde vas ahorita, Toño, a esta hora, mediodía? Voy a mi oficina, le dije. ¿Cómo? ¿Tu oficina está aquí en el periódico? No, yo ya no trabajo aquí. Me voy a mi oficina de Brecha y Brechando, que están aquí en Universitarios. Eso para mí, debo decir, fue una gran satisfacción, Pilar. Estamos hablando que prácticamente son 10 años. Sí, así es algo que te iba a comentar ya. Te digo, yo llegué hace como 10 años de ello. Tiene 10 años de ello. Yo entiendo que esas diferencias son de contratos, como no golpea ni mi ánimo ni nada, o sea, son cosas de contrato que tienen que verlo con esa frialdad que tienen los contratos. Los contratos tienen principio y hay quienes les ponen el final, ¿no? Así es. Y así se construye también la vida. Y así se construye la vida. Sí. Y hubo personas que me recomendaron, ya pensiónate, y si quieres sigue trabajando, pero pensiónate. Y me pensioné. Desde ese momento, bueno, no desde ese momento, bueno, desde el momento en que cumplí los requisitos ante el Seguro Social y demás, y bueno, pues sigo trabajando como me lo solicite pues la universidad, como tú sabes. Tengo 8 años, solo que ahora con lo de la pandemia pues no podemos ir los que estamos un poco mayorcitos
Los que estamos al frente de la batalla. Los que estamos al frente de la batalla. Aunque yo colaboré un tiempo mucho antes. Me tocó a mí crear los seminarios de periodismo que creó la universidad, junto con Guillermo Cano, con Mario Montijo, con algunos otros compañeros de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, y a mí me tocó dar clases. Ahí tuve algunos alumnos que todavía están escribiendo, como Alejandro Sicairos, está Guillermo Bañuelos, Luis Lin García, que está en Miami, que es periodista. ¿Sí lo conoces? Sí, mucho, no leo a Luis Lin, hace mucho. Sí. Me acuerdo perfectamente de él. Un periodista muy movido, fue el corresponsal de Televisa aquí y de medios nacionales. Y así muchos compañeros, una gran generación que salió ahí. Sí, fue un semillero esos talleres o diplomados de periodismo, fue un semillero de periodistas, y además fue la cuna de lo que posteriormente fue la carrera del periodismo. Sí, señor. Del periodismo. Sí. O sea, sí hubo mucho producto. Esa semilla generó periodistas muy profesionales y posteriormente generó la licenciatura en periodismo para la UAS. Sí, fíjate que yo venía de la Escuela Carlos Septién García con mi título de licenciado en periodismo. Sí. Y aquí, cuando se formó en tu periodo que estuviste muy activo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se formó la carrera de Filosofía y Letras, de la que soy orgullosamente la primera generación, miembro de esa primera generación. Una generación, perdón, sí, adelante. Sí, una generación muy potente, porque prácticamente todos los alumnos de esa generación ya tenían una carrera profesional hecha, o sea, toda una vida laboral, y casi todos, prácticamente todos tenían una licenciatura al margen de lo que estaban estudiando por primera vez filosofía. Sí, fíjate, fue muy, muy importante. Todavía conservo una relación bastante cotidiana, estrecha, con Eutilberto Rojas, con el doctor Francisco Javier Medrano, con otros compañeros que están dentro de la universidad también y que son miembros de esta generación. Y la verdad es que pues tuvimos una generación de mucho peso. La encabezó el doctor Ramón Puri Camacho. Sí, Ramón Puri Camacho, sí, es un intelectual, sí. Me acuerdo que había conocido a un muchacho muy joven, Carlos Ayala, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Sí, y sigue en la universidad Carlos, Creo que ahora está en la dirección de editorial, ¿verdad? Ahí está ahora la dirección de editorial. Pues le mandamos un saludo a nuestro amigo, el güerito Carlos Ayala. Oye, es que sí. a mí me decía, oye, Moreno, ¿no? Sí. Y le digo, oye, bueno, Entonces, esa fue la cotidianidad y le mandamos un fuerte abrazo con mucho, mucho cariño a nuestro compañero Antonio Coronado, que falleció su hijo. Sí, su hijo Brandon falleció. Brandon. Precisamente de esta enfermedad que está ahorita en boga. Así es. Debo decirte... Un abrazote, Antonio, por ahí donde estés. Un abrazote a mi querido Toño Coronado, que la verdad es un poeta, es un filósofo, un gran maestro de la universidad. Es poeta, filósofo, es cuentista. Cuentista. Muy bueno, por cierto. Me gustan mucho los cuentos que él siempre tiene, metáforas muy bonitas, Antonio Quevedo, la verdad. Sí. Oye, el otro personaje que se nos adelantó fue mi compadre Miguel Berumen.
Ah, sí, muy joven murió Miguel, muy inteligente, una inteligencia muy aguda Miguel, la verdad, un talento. Un talento, fuera de serie. Y como todos los talentos, un miembro de la Liga 23 de septiembre. Sí, así es. Un revolucionario. Y muy joven, cuando estaba en la liga tenía 17, 18 años. Así es. Cuando, Sí. cuando yo llegué, me dijo, oye, no sé si tenga miedo ser mi compadre, porque por mis antecedentes que tengo, le digo, no sabías manejar las armas, tú no andabas en eso, eras activista nada más. Dice, no me hagas abondar de mi historia. Sí, Pero sí, Miguel sí. Merumen, un guasabense muy reconocido, líder del Sí. Chuntuaz académico y miembro de esta generación de filosofía, sin Sí. duda brillante. Sí, es un tipo muy brillante, la verdad. Su esposa Araminta Melgar Piña. Charamita, sí, cómo no. Entonces, todo este escenario que se da es el que nos está llevando a este quehacer periodístico, que todavía la vida nos da la oportunidad de estar aquí, Pilar Guzmán, en este mundo periodístico que a mí me tocó iniciarlo. Te voy a decir el primer momento en que yo empecé a hacer periodismo, en la XCAG, en Córdoba, Veracruz. Vamos. Yo tenía 16 años Sí, sí. y yo leía poesía. Eran 20 maestros y un alumno, y el alumno era yo, y yo leía la poesía. Me gustaba la poesía. El otro momento, nunca lo he comentado, fueron mis colaboraciones para el periódico El Mundo de Córdoba, un periódico independiente en Córdoba, muy fuerte el periódico El Mundo en ese entonces. Y al poco tiempo nació El Sol de Córdoba y entró a dirigirlo un amigo que fuimos compañeros de primaria, secundaria y prepa en Córdoba, Veracruz, Adolfo Antonio Rico González, director de El Sol, y me dijo, yo quiero que colabores diariamente conmigo, y yo escribía entrevistas para él, para ese Sí. siendo estudiante de la carrera de periodismo. Son mis pininos ahí. Luego me tocó hacer mis prácticas profesionales en el periódico Excelsior, Nada. cuando estaba de director don Julio Chere García en 1976. Pues ya próximamente, en esa época fue cuando desaparecieron la cooperativa. Bueno, cuando lo corre Luis Echeverría, él y a los grandes periodistas que había ahí, pues yo era el boletinero, el que, a ver, voy a buscar esta información o esto. Yo la verdad pues estaba haciendo mis prácticas. Me fui con ellos. Vamos, siete nomás, sí. Me fui con ellos a la formación de la revista Proceso y de la agencia de información CISA. Ahí, haciendo historia, ¿eh? Esa es la historia del periodismo y de mi práctica. Y haciendo historia, precisamente con Proceso y con CISA. Sí. Sí. Entonces ahí estuve pues prácticamente 2 años y finalmente me vengo aquí y me convierto en el corresponsal de la revista, otros 2 años más, y me tocó organizar todas las corresponsalías de la revista Proceso desde Jalisco hasta Baja California. En Jalisco hablamos con un gran amigo, Felipe Cobian, un gran periodista, que no tengo muchos años de no verlo, y así como otros compañeros
de Sonora y de Baja California. Y posteriormente, al terminar ahí mi relación con ellos, pasé a formar parte de la corresponsalía de la jornada con Miguel Ángel Granado Chapa. No más. Es el mejor periodista que ha tenido la jornada, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y don Carlos Payán. Carlos Payán, sí. Una institución. Payán Figueroa, ¿no? Payán Figueroa. Un hombre que mis respetos. Para ellos trabajé 9 años. Y tuve ahí me acuerdo, mucho ahorita que mencionabas a Miguel Ángel Granado Chapa, me acuerdo que cuando leí su última columna que se despidió, sí, y al día siguiente se infartó. Así es. Ese periodista Miguel Ángel Granado Chapa era genial. Tenía una formación de jesuita. Sí. Podía escribir él varias cuartillas sin consultar un solo dato, fechas y datos concretos. Tenía una memoria fotográfica. Sí. Y sobre todo, puedo decírtelo con toda plenitud, un hombre honesto. Un hombre honesto, indiscutiblemente. Esa era la gran virtud y su gran capacidad como periodista. Sí. Honesto completo. Y fíjate, hombre decente, decimos en Nabolato. Y fíjate, Pilar, me tocó ahí, junto en ese periodo, 3 hechos, reportear la nota principal de la jornada. La muerte del Maquio Cloutier. Yo fui el primero que llegó al lugar de los hechos cuando él sufrió el accidente aquí por Higuera de Abuya. Sí. Ese fue un reportaje que recorrió el mundo desde la jornada. Exactamente lo que te iba a comentar, que recorrió el mundo y que la fuente es en el periódico donde trabajaba, precisamente. Sí, señor. Así fue. Entonces, cuando fue la nota del año. Fue la nota del año. Fue la nota del año. Sí. Otra nota que me sacudió mucho fue el asesinato de Norma Corona, que fui el único que la manejó a nivel nacional, la muerte de Norma Corona. Fue como a estas horas de la tarde, ¿verdad? Era a las 5 y fracción de la tarde, sí. Ahí en Rivapalacio, casi esquina con la universidad. Sí, ahí con Rivapalacio y Zaragoza. Y Zaragoza. Sí, sí. Y el otro hecho que tú te has de acordar, la detención de un gran capo en Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. Claro, sí. Recibo una información desde Jalisco y le comento yo a mi jefe de información en la jornada que tengo esa información y me dijo, si es cierta, tienes la nota de 8 columnas desde ahorita. Y la metieron a 8 columnas. Vamos. Fíjate. Sí. Esos son hechos que pues los recuerdo con mucha Oye, Antonio, y en ese momento Félix Gallardo tenía no únicamente poder económico, también tenía poder político. Claro. Hasta ahí la quiero dejar nada más. Mucho poder político. Mucho poder político. Una de las manifestaciones de esa detención fue cuando detuvieron a todos los policías municipales de Culiacán, no sé si te acuerdas. Ya, el jueves negro, ¿no? una secuencia de la otra, ¿no? Sí, el jueves negro sitiaron toda la ciudad de Culiacán. Sí. Son hechos que están ahí
que uno como periodista, pues es un intermediario, ¿no? Sí, pues es la medio. De hecho, haciendo la historia, como escribiendo y la crónica de la historia del día. Así es. No sé cómo decirlo, así es. Sí. Entonces, pues, a partir de ahí, tenemos ahora esta página a la que yo le agradezco a todos los seguidores que nos están, dan ese seguimiento puntual, que en estos años que estamos aquí, pues la verdad es que se dice poco, pero son casi 8 años, y aquí estamos el equipo de Brecha y Brechando, trabajando. Sí, manteniéndote vivo y aparte, o sea, aparte de lo que sabes hacer y que te gusta hacer, aparte, estás en el pandero todos los días. Tienes prohibido enfermarte incluso, Fíjate que soy sano. Sí. Soy sano, Sí, sano, exactamente. Oye, Pilar, pero vamos a entrar con tu tema, que no hemos platicado tu tema. ¿Ya vas a regresar a clases o no? Te voy a decir, esta pregunta, si eludir no existe, me la hace hace 2 semanas, te digo con toda certeza que para agosto iniciamos el ciclo lectivo de manera presencial. Ajá. Estas 2 últimas semanas ha pasado lo impredecible aquí en Sinaloa. Lo impredecible. Hace 2 semanas, es más, hace ya 4 semanas, nosotros iniciamos clases de manera híbrida, preparando el escenario precisamente para la manera presencial en agosto. Y la semana pasada, otra vez de nuevo cerramos el local, el edificio que alberga la Universidad de Acción de México, por las condiciones de pandemia. Haciendo un poco de historia, en marzo del año pasado, la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo, cerró el Tecnológico de Monterrey diciendo que por pandemia lo cerraba, por ahí el día 10-11 de marzo. Ajá. Y que no abriría las puertas hasta el 2022. Esa fue la nota del año pasado, donde las perspectivas más pesimistas era de que la pandemia iba a durar hasta agosto. Era la más pesimista, que es la que daba la Universidad de Baltimore, la Hopkins. Ajá. Y todas las demás daban una profecía, por decirlo, que para mayo, para junio, como la canción. Jamás pensé en aquel momento que lo que estaba diciendo el Tecnológico de Monterrey iba a ser verdad. Estoy convencido plenamente de que no vamos a regresar a clases ahora en agosto, precisamente por la situación de contagio y por la perspectiva que hay sobre el avance de la vacunación. Además, la UNAM ya se pronunció, la UNAM, que es el más importante del país, con más de 300,000 estudiantes, 350,000 estudiantes, ya se pronunció que lo que resta del año será de manera virtual, que a lo sumo, en algunos posgrados donde se ocupan investigaciones in situ, podrían abrir. Eso marca. Entonces estoy hablando de las dos instituciones de educación superior más importantes del país. Una privada, que es la más importante, y la pública, que es la más importante, y lo están diciendo recio y querido. Esa es mi perspectiva, que lo que resta de este año no habrá clases presenciales, al menos en educación superior. Hoy escuché al señor presidente de la República, sí, diciendo que sí íbamos a aperturar este ciclo lectivo, concretamente a partir del 30 de agosto. No hay nada que lo impida, dijo. No hay nada que lo impida, exactamente. Entonces, pensando en positivo de lo que implicaría regresar a clases el 30 de agosto, es una tarea gigantesca. Es una tarea gigantesca que implica a todos. Y cuando digo a todos es desde lo más directo, que son los alumnos y los padres de familia,
implica todo el sector educativo, de lo que implica también los gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal, abocándose a un acuerdo muy concreto, inicio de clases. O sea, solamente con la conjunción coordinada de todos estos sectores es posible el regreso a clases. Es posible, o sea, y implica coordinado e implica inversión de recursos. Y también implica un estado de ánimo de la planta de maestros, porque nuevas pedagogías tienen que instrumentarse a partir de agosto, si ese fuera el caso. Puede decir de otra manera, nuevas pedagogías se han de instrumentar a partir del regreso a clases. La salud de los niños es fundamental. Todavía no hay vacuna para niños, al menos en México no hay. Crear condiciones de protección para los niños es fundamental. Por eso digo, todos los implicados en un proceso, los docentes, o sea, además hay que decirlo, es rescatar, es afrontar el perjuicio que hay, sin duda, en la educación básica de este año y medio de pandemia. El perjuicio que hay, no únicamente en los aprendizajes, sino también en la manera de vivir la vida. Un currículum completo que se debe de desarrollar en toda la educación básica es contenidos de aprendizaje, contenidos de seguridad emocional, de aspectos de interacción interpersonal y de saber vivir, saber ser. Son 4 variables que también por sí mismas son difíciles al mismo tiempo. O sea, las prioridades, qué es lo que debe aprender en cada uno de los niveles según el grado académico en que esté el niño o el joven. En los aspectos emocionales, hay una necesidad natural del ser humano de ser tocado y de tocar. Cuando digo ser tocado y de tocar es ser amado y sentirse amado. O sea, sentir que ama y sentirse amado. O sea, la necesidad de que al niño, al adulto, al joven, todo el mundo necesitamos que nos vean el rostro. Y también es una metáfora que nos vean el rostro. Que nos vean el rostro es que nos vean a la persona completa, la persona que piensa, que siente y que ama. Entonces es una necesidad natural tocar en el amor y sentirme tocado. Y esa necesidad ha sido vacía en este año y medio. En este año y medio es real. Vacía en términos de la interrelación fuera del hogar, con los niños, con los amigos, sobre todo pues en la escuela. Lo que la escuela hace como un currículum oculto pero muy explícito en el vivir, no está presente. O sea, repito, el currículum es saber cosas, es aplicar lo que sabes, es saber vivir y saber convivir. Dentro del proceso áulico, dentro del aula, aprendes cosas como conocimientos, habilidades y destrezas. Y poco pero más fuera del área del aula, en el ambiente escolar, es donde aprendes más a interactuar, a convivir y a vivir. Entonces, estas 2 variables están haciendo mucha mella en el desarrollo de los niños. Entonces, haciendo eco de la llamada del señor presidente, repito, todos los involucrados es que estén de manera organizada, planificada, en acuerdo, orientado a ese fin de inicio de clases. Si no, no creo que es posible. Inversiones económicas no únicamente en el mantenimiento de las escuelas, sino también, por ejemplo, los programas de tiempo completo que están suspendidos por obvias razones,
porque es cuando el niño se atiende en un turno más continuo, más largo, y donde ahí se alimenta. También, o sea, esa inversión en los tiempos completos, retomar ese proyecto educativo, es una actualización de aquí a entonces para los maestros de contención emocional. Es contención y habilidades para generar ambientes de aprendizaje con mucha seguridad psicológica. Eso, o sea, es una campaña muy intensa de actualización del magisterio, sobre todo en las nuevas formas pedagógicas de desarrollar dentro del aula. Por una parte está rescatar lo que no se vivió, y por otra parte fortalecer los aprendizajes más importantes, y por otra parte la perspectiva de lo que hay que desarrollar en esos niveles educativos. Y la tarea también se vuelve gigante, porque un porcentaje muy alto, algunas estadísticas no las han hecho públicas, pero las que se han filtrado es de que al menos el 20% de los educandos de educación básica en el país se ausentaron por completo. Entonces es ir a la búsqueda de esos niños para incorporarlos precisamente a este proceso de la perspectiva del 30 de agosto. O sea, ¿será posible? Sí, y solo así todos los implicados, pero además una campaña intensa a los padres de familia para que también se incorporen a esa labor, a esa orientación con sus hijos, pero además darles la confianza de que habrá las condiciones necesarias y suficientes para contener este bicho, la infección del COVID. O sea, el padre de familia también necesita confianza. No únicamente el padre de familia demanda la atención, sino también quiere la confianza de la seguridad de sus hijos. Claro. Hubo una propuesta precisamente en marzo. Nosotros cerramos el 15 de marzo y el Estado de Sinaloa cerró a partir del 30 de marzo. Hubo una campaña de que en cada centro escolar se formaran los centros para la salud. O sea, no me recuerdo exactamente el nombre, pero iba orientado a cuidar que el niño no se enfermara si regresaba a clases. O sea, todo un protocolo. Hicimos muchas cosas. El Seguro Social se introdujo a orientarnos de los procesos de sanitización, de protocolos para la seguridad de los alumnos y de los trabajadores. Entonces, la realidad nos marcó cosas. Esos procesos fueron hace un año exactamente, precisamente para que en agosto ya podríamos regresar a clases, en agosto del 2020. Entonces, todos esos protocolos que hicimos las escuelas quedaron ahí. Algunas inversiones materiales, porque era parte también del protocolo, ahí quedaron. Es también reinvertir en eso, pero también redefinir los protocolos. Esta pandemia resultó, o sea, no hay precedente en nuestra generación, la de nuestros abuelos, bisabuelos posiblemente, pero nuestra generación no tenemos memoria para ello. Entonces, sí la veo difícil por la inercia en que nos encontramos, y ojalá sea posible que caminemos juntos en esa perspectiva. Entonces son varias cosas a la vez. Caminar todos juntos, los implicados en este proceso, un programa de formación y actualización pedagógica novedosa, porque también hay que decirlo. También yo creo, por otra parte, que esta forma que estamos interactuando tú y yo, que es la forma en que están interactuando los niños y los jóvenes y los adultos en la universidad de manera virtual, esto ya llegó para quedarse. Entonces, se están haciendo nuevas formas de intervención pedagógica a partir de este medio. Pero hay cosas que son insustituibles, que es precisamente la otra parte de la educación, que es saber vivir y saber convivir. Entonces, en la pantalla falta la parte del tocar, del verte, ver el brillo de tus ojos, cómo se dilata tu pupila,
cómo sentir tu calor, cómo sentir tu espacio vital. Entonces, eso sí creo que hace falta y estamos en un momento también de emergencia porque puede ser una generación que desarrolle cierto tipo de no habilidades, por decirlo de algún modo más benevolente, aspectos que le faltan, que le truncan su desarrollo integral como persona. Entonces, el problema es complejo, muy complejo. Cuando digo al principio que no creo que regresemos este año, es revisando la inercia que se ha seguido en el último ciclo, en lo que va de este año fiscal, de enero a la fecha. Pero si, como dice el señor presidente, no hay nada que lo impida, pues es orientarnos todos, y todos los implicados, los niños, los padres de familia, el municipio, el Estado, la Federación y las dependencias que están implicadas en este proceso. Fundamentalmente las Secretarías de Educación Pública Municipales del Estado y el sector salud. No es fácil, y las universidades también. O sea, eso es mi punto de vista. Ojalá sea posible. Nosotros como universidades estamos en la mejor condición de actitud para que sea posible. Y lo digo también con mucha responsabilidad porque hasta esta fecha hemos mantenido la misma planta laboral que teníamos en febrero del 2020. Y eso nos dice también de mucha responsabilidad para con los compañeros trabajadores, porque finalmente a ellos se le deben los procesos de sostenimiento a la parte sustantiva y la parte objetiva del proceso educativo. Lo sustantivo, que es el que es enseñar, y lo objetivo, que es todo el apoyo administrativo de recursos y de procesos preparados para que se dé el acto educativo. Entonces, pero también quienes estamos en el campo educativo de manera particular, de manera privada, también es como la perspectiva de que es hasta este ciclo lectivo sostenernos. Pero creo que después de este ciclo lectivo que terminaría, o sea, el próximo ciclo lectivo, que terminaría en julio del próximo año, si no hay otra perspectiva, muchas instituciones, incluso con mucha fortaleza económica, hay que decirlo, también cerrarán. Como así lo ha cerrado precisamente el TEC en Monterrey, ha cerrado pues más de 15 campus del país. Entonces, no es únicamente el aspecto educativo, sino todo lo que implica en términos sociales, en términos económicos, en términos de política educativa y en términos también de laborales y pues es una variable compleja que tiene todos los componentes de un hecho social o un hecho político y un hecho económico. Pilar, Sí. a esto hay que agregarle que el niño, el joven, los padres y los maestros tienen miedo. Sí, por eso decía que sí, hay miedo, tenemos miedo, claro que tenemos miedo, porque también, dado el nivel de contagio, ahorita en términos estadísticos, un mexicano de cada 50 ha sido infectado. Un mexicano de cada 50 ha sido infectado, y un mexicano de cada 40 mexicanos ha sido infectado. Sí. Y luego, un mexicano de cada 500 mexicanos ha sido muerto. Entonces, con esos parámetros estadísticos de 1 a 40 y 1 a 500, toda la sociedad mexicana tiene un conocido, un familiar, un amigo, alguien cercano a él, de manera consanguínea o de manera amistosa. Y eso genera miedo. Claro que genera miedo, porque no es únicamente la vida, sino aquellos que se recuperan quedan con secuelas, y aparte los ahorros o no ahorros, la inversión económica, aun cuando tenemos un sector salud fuerte, la inversión económica que implica contener la enfermedad es alta. Sí hay miedo, claro que sí, por las implicaciones que tiene en la salud
los que se salvan en las secuelas y también los aspectos económicos con los que la familia enfrenta la enfermedad. Pilar, O sea, sí es complejo el problema, pero también, repito, en una perspectiva de buenaventura, pues ojalá sea posible. Sí, Antonio. Oye, Pilar, estamos muy lejos que la sociedad mexicana sea feliz. Ese es otro temático. Fíjate que hay algo intrínseco del humano. Pese a la adversidad, el humano saca fortalezas de sí mismo. El ser humano, la persona está hecha para resistir. La persona es resiliente, tiene la capacidad de, aun cuando está en el suelo noqueado, volverse a levantar y volverse a reconstruir. Aún con todo esto, precisamente el día de hoy leí una cita de un periodista, precisamente, donde dice: en algún momento del día, pese a todo, soy feliz. Puede ser 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, pero en algún momento del día soy feliz. Eso quiere decir de que aún con todo este ambiente, el ser humano tiene la fortaleza de vida para ser feliz también. Y la vida el ser feliz es precisamente el proceso con el cual se enfrenta la vida y la actitud con la cual se vive. O sea, el caminar en la vida es el proceso, el caminar es la felicidad de cómo lo enfrentas. Si tu perspectiva de tus propósitos de vida son alcanzables como retos, cada vez que los alcanzas sientes felicidad. Si tengo calenturas, hoy tengo alguna corta de COVID y la supero, eso me genera un alivio, me genera felicidad. Hablando de la adversidad concreta del COVID, por ejemplo. Ahora sí puedo respirar. Ahora estoy oxigenando no de 90, estoy oxigenando 92. Eso me genera un ambiente interno de felicidad, por decirlo de algún modo. O sea, la felicidad, la autorrealización, es intrínseco de la naturaleza del ser humano. El hombre, y aparte además, el hombre por su naturaleza es solidario y es bueno. Entonces, pese a la adversidad, el hombre también es resiliente, se sabe levantar. Así es. Esto que estás comentando no es de Sinaloa, no es de Culiacán, no es de México, es mundial. Sí, es del ser humano. Claro, hay condiciones socioeconómicas, condiciones culturales también de historia que lo hacen más proclive. Como decía yo, el inconsciente colectivo. Yo diría más los aspectos de cultura histórica. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura histórica heredada de Italia y de Grecia. O sea, somos latinos. El idioma español es grecolatino y el idioma es la máxima expresión histórica de la cultura de un ser humano. Entonces, el ser relacional, el tocarse, es propio de los latinos, de los italianos y de los griegos. Tenemos una historia donde nuestra comunidad, la familia, o sea, la unidad familiar es el valor fundamental. Tenemos una historia presente, una historia, por ejemplo, que te voy a decir que carece la cultura anglosajona. La cultura del Reino Unido, la cultura de Estados Unidos, es una cultura que en el mismo idioma, desde tanta síntesis, pierde la parte o sea, no existe la parte del calor que conocimos los latinos. O sea, también la cultura que le damos de manera intrínseca con el idioma, también nos hace más oportunos para que nuestra habilidad innata de convivir y de vivir se desarrolle mejor. Sí, es parte de la cultura del mexicano también. Y aparte de la cultura del mexicano autóctono, una cultura mística de orar, de adorar y de solidaridad con el otro. Eso somos los mexicanos. O sea, también va ahí. Tenemos algo muy importante,
que no lo tienen otras culturas. Pues bueno, tú sabes mucho de esto, tú eres filósofo y sabes mucho de eso también. Sí. Es muy interesante tu explicación, es muy objetivo tu esquema de por qué no debemos abrir, porque este repunte, tú lo has dicho desde el principio, por primera vez vemos las calles de Culiacán solas. Y esto no había ocurrido en esta sociedad culiacanense. Tengo 3 días saliendo de Culiacán y las calles están solas. Es la primera vez que precisamente, exactamente, que ahorita el tráfico se fue. Y fundamentalmente creo que llegó a los jóvenes, que son los que por necesidades propias de su edad, son los que salen más en términos del estudio y en términos de su trabajo. Sí. Están solas las calles de Culiacán, parece que es Semana Santa. Parece que es Semana Santa. Sí. Pilar, pues la verdad es que has hecho una explicación muy completa sobre el por qué no o el por qué sí regresar a clases, y la verdad es que ahí está. La decisión no está en una sola parte, en el gobierno, sino en todos, como bien lo dices. Sí, todos, así es. ¿Sí? Desde el municipio, o sea, desde la familia, el municipio y el Estado y la Federación. Y el vector apuntando para el mismo lado. Que es, por historia reciente, es muy difícil que se dé en este momento. Tenemos un mes para ver qué va a ocurrir. Y yo espero antes de ese mes poder establecer contigo otra plática para ver cuál es el escenario que tenemos más cerquita. Muy bien, pues me da mucho gusto también y muchas gracias por tu invitación, Antonio. Me da mucho gusto platicar contigo y también me da mucho gusto participar en este programa histórico de Brecha y Brechando. La verdad, muy contento. Siempre eres bienvenido, y debo recordarte una cosa. Cuando estaba en esa incertidumbre de cómo lanzar este programa, fuiste el primero. Sí, me mandaste de corresponsal a Jalisco. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fuiste el primero en abrir brecha en este programa. Sí, muchas gracias. Estaba en un lugar donde todavía no hay caso COVID. Es una cosa extraña. ¿En qué lugar es? Se llama El Grullo Jalisco. El Grullo Jalisco. Es una comunidad como de unos 8,000 habitantes. Ellos en un principio cerraron las entradas a las personas no vecinas de ese lugar. Ajá. Es un lugar que se puede pasar para ir a otro municipio, pero no entrar a la ciudad. Y lo han cuidado mucho. La gente se cuida mucho ahí, cubrebocas. Es un pueblo muy religioso, hay muchas iglesias, siempre estaban llenas. Y ahora todo el mundo en la televisión recibiendo la misa. O sea, se generó una protección, una cultura de solidaridad del pueblo del Grullo, por decirlo de alguna manera. Es un ejemplo. Los 3 meses, cuando estaba de corresponsal suyo, 3 meses, cuando Sinaloa era un polvorín en términos del COVID, como está ahorita. Así es. Yo estaba ya pleno, feliz, porque tenía la certeza que estaba fuera de contagio, sin perder el cuidado de protegernos. Oye, el caso del Grullo es un ejemplo. Sí. Pues, sí, es un ejemplo. Hay una historia, ahí hay una tradición, ahí hay un centro naturista de muchos años, muy conocido en todo el país y mucha gente va a ese lugar, un centro de sanación naturalista. Y eso es una cultura que permea en el pueblo, claro, del cuidado de la salud. Sí. Qué interesante, ¿eh? Sí, es muy interesante. La verdad que yo, no veía lo obvio y ahora con la pandemia me tocó verlo, ser testigo de eso. Ser testigo de que existía y que no hacía conciencia de ello tan obvio que estaba. Fíjate la fuerza de la cultura. Sí. Esa es parte de la expresión de la fuerza de la cultura. Sí. Eso es. Algún día vamos a platicar de esos temas, Pilar, porque hablando de la cultura, tenemos un pueblo mexicano con una gran variedad cultural enorme,
Enorme. Exactamente, como pocos pueblos del mundo, exactamente. Hay una herencia cultural extraordinaria en México, es cierto. Sí, es cierto, es nuestra realidad. Yo algún día voy a hablar de que en Veracruz hay una cultura por el conocimiento de otras dimensiones, y de ahí para allá viene el hecho de que haya un pueblo como Catemaco dedicado a la curación de las energías. Que hace congresos mundiales precisamente. Sí, señor. En Catemaco. Bueno, viene gente de todo el mundo. pero no solamente es Catemaco para la gente que nos está escuchando. Es Medellín de Bravo, es Jamapa, es el Zacatal, es Orizaba. En todos esos lugares hay estos personajes, pero se concentran obviamente por número en Catemaco. En Catemaco, sí. Es algo de lo mágico y que también se da en Cuba. Sí. Y que el doctor Rafael Valdés, un hombre, un sinaloense destacadísimo, es un intelectual. Es un intelectual. Hizo un estudio de esto que te estoy comentando. No creas que me lo saqué de la manga. No. Él estuvo en Cuba. Sí, vivió allá muchos años. Él es internista, médico internista. Así es. Pues parte de... Y aparte de neumólogo. El neumólogo es... Pero aparte de esto, observó las manifestaciones de este tipo cultural y de energías que me ha dicho, no las quiero, no es posible explicarlas, no tienen explicación, pero que son el antecedente de la medicina. ¿Sabes tú? Te voy a dar, ¿por qué hubo una persecución en la clase media de las llamadas brujas? Por una razón muy sencillita. Porque estas mujeres, como no había una manera, los maridos se habían ido a las cruzadas y ellos se quedaron con sus hijos. Tuvieron que aprender cómo curar a sus hijos con la arbolaria, con plantas. Y hay algunas mujeres que llegaron a acumular tanto conocimiento que la iglesia se volvió un elemento que las perseguía para quitarles ese poder que habían adquirido esas mujeres de curar. Sí. Y eso se lo llevaron los sacerdotes a las iglesias para poder recuperar ese don que aparentemente ellos tenían, el don de la curación. Pero es esa persecución de las llamadas, entre comillas, brujas, era el conocimiento de la medicina arbolaria. Sí. Eso está muy interesante, mira. Sí, el poder que ejerció en su momento, pues, mira, la iglesia. No estoy hablando de Juana de Arco, en 1425, no. Juana de Arco era otro tipo de energías que se manifestaban y que la terminaron quemando como una bruja. Sin embargo, es muy interesante esa historia también, porque Juana de Arco tuvo sus primeras manifestaciones de percepción a los 14 años. Oh. Y a los 17 años ya estaba aconsejando cómo devolverle el poder al príncipe en Francia. Fíjate, es muy interesante. Bueno, pero el tema es eso, las culturas que tenemos en este pueblo, que no hay ningún caso de COVID,
la fuerza de la cultura. Es la fuerza de la cultura, así es. Sí, así es. Ahora, Y cultura de todo tipo, ¿eh? Sobre todo la solidaridad humana que hay ahí. tenemos aquí, contrariamente a la virtud de ese lugar, a un pueblo rebelde. Hay una rebeldía en Sinaloa, como la hay en toda la parte norte del país. Sí, sí. Y que hay ese reto a los problemas, ¿no? Enfrentarlos, así es, enfrentan, sí. Y no les tienen temor. Sin embargo, el COVID pues puede ser la única excepción. Pero ese ambiente cultural no es nada más en eso. Porque en la sierra han surgido grandes líderes, buenos para unos y malos para otros, pero grandes líderes. Sí. Por esa rebeldía. Heraclio, ¿verdad? Y todos, aunque no haya muchos ahorita que no son revolucionarios, pero que son líderes mundiales, hay que reconocerlo. sí. ¿No? Entonces, Pilar, hay mucho tema de esto. Yo te agradezco mucho y espero volvernos a sentar para hablar de estos temas. Muchas gracias, Antonio, claro que sí. No, pero yo en 10 segundos te digo un asunto del Grullo, dime. que es, nada más ahí es, por ejemplo, mi suegra que aún vive, ella hace como más de 20 años tiene a una persona que la está manteniendo porque está desamparada. Entonces ella siempre, de todo lo que se come en casa, esa persona que vive fuera de casa, no, que para la fulano, o sea, siempre le llevan el desayuno, la comida y la merienda y la cena. Fíjate, siempre. Pero esa es una costumbre de todos. Cada vecino tiene a alguien que protege. O sea, todo el mundo come ahí, hasta los más pobres, porque siempre tienen a alguien que los cubre, que los protege, pero que lo protege en vida. Un vecino se encarga de él. Gran solidaridad. Bueno, es una cultura, luego platicamos. Gran solidaridad, ¿no? Solidaridad, sí. Y sentir el dolor del otro. Oye, esto vale la pena retomarlo y decirle a la gente que no tire la comida. Hay algunas personas que no han comido. Así es. ¿No? Pilar Guzmán Taboada, muchas gracias y no te digo adiós, no, hasta pronto. Estamos en contacto, Antonio, muchas gracias. Gracias. Saludos a tu hijo Eduardo Quevedo González. Muchas gracias por estar ahí pendiente. Aquí, gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Pilar. Hasta pronto. Hasta pronto.